Bienvenidos a este vídeo del módulo 3 sobre direccionamiento y planes de numeración. Mi nombre es Álvaro Vives y a continuación os voy a hablar de los planes de numeración. Se verán las siguientes ideas: introducción, plan de numeración y asignación de direcciones. Al empezar a trabajar en la transición o implementación de IPv6 y después de una adecuada capacitación, uno de los primeros pasos a realizar será la evaluación de las necesidades de direcciones IPv6 y planificar su distribución, uso y gestión, es decir, lo que se conoce como un plan de numeración IPv6. Será uno de los primeros obstáculos a salvar, ya que se deberán tomar decisiones basadas en conocimiento del protocolo IPv6. Para ello es importante cambiar la mentalidad de IPv4 a IPv6. Hay que recordar que hay muchas direcciones IPv6. Esto que suena obvio no es nada fácil de interiorizar para un ingeniero de redes con conocimientos de IPv4. Debemos preparar un plan de numeración que dure el mayor tiempo posible, lo que se logra reservando suficientes direcciones y distribuyéndolas adecuadamente. Un plan de numeración tendrá dos objetivos principales: estimar las necesidades de direcciones para la red y planificar la asignación de direcciones a las diferentes redes y subredes consideradas, tanto presentes como futuras. Para lograr estos dos objetivos se deben tener en cuenta diversos factores, como en qué redes se implementará IPv6, el número y tipo de servicios ofrecidos, la distribución geográfica de la red, cuál es la estimación de direcciones necesarias para uso interno, establecer los criterios de asignación de prefijos a cada tipo de usuario y red, conocer el número estimado de usuarios a cada tipo de servicio y de cada zona geográfica, y por último, cuál es la topología de la red, los protocolos de routing utilizados y cuáles son las consideraciones de seguridad para esa red. Existen dos aproximaciones a la hora de asignar direcciones del prefijo IPv6. Distribución geográfica se basa en repartir subprefijos entre distintas áreas geográficas. La distribución por servicios se basa en estimar los requisitos de direcciones de un determinado servicio o tecnología de acceso y su previsión de crecimiento para reservar suficientes direcciones. Se debe evaluar en cada caso la idoneidad de usar una u otra, o ambas aproximaciones a la vez. Por ejemplo, se puede hacer una asignación de un prefijo para un servicio y luego dividirlo en subprefijos para ese servicio en cada zona geográfica. Otro de los puntos vistos es el de establecer la longitud de los prefijos IPv6 para los distintos usos necesarios en la red. Se recomienda usar un /64 en cualquier LAN con varios hosts. Usar un prefijo /128, es decir, una dirección completa, para direcciones de loopback. Usar también un /64 para los enlaces punto a punto entre routers entre el operador y el CPE del usuario, y también para los punto a punto entre routers. Se recomienda un /48 delegado de forma estática a los usuarios finales, de forma que siempre tenga las mismas direcciones, o al menos que pueda tener esa opción. Para llevar a cabo la estimación de direcciones necesarias, habrá que tener en cuenta las redes en las que se implementará IPv6, que pueden no ser todas, el número y tipo de servicios ofrecidos y que implementarán IPv6, el número estimado de usuarios de cada tipo de servicio, estimación de direcciones necesarias para uso interno, criterios de asignación de prefijos a cada tipo de usuario y red como vimos antes. En todos estos casos hay que tener en cuenta previsiones de crecimiento para estar preparados para lo que va a venir. Veamos un ejemplo de un ISP que tiene necesidades de direcciones para sus redes internas, usuarios residenciales y empresariales de ADSL, clientes con Ethernet directo y para el servicio de telefonía móvil. Veamos como ejemplo la estimación de prefijo para ADSL empresarial, donde hay 40.000 usuarios que recibirán un prefijo /48. La primera potencia de 2, que es mayor que 40.000, es 2 elevado a 16, que vale 65.536, de forma que necesitamos 16 bits para generar suficientes prefijos /48.
por lo que como mínimo necesitamos un /32 para este servicio. Esta estimación se haría para el resto de servicios y de forma aproximada se puede ver que un /31 sería suficiente para todas las necesidades de este operador. Un /31 tiene dos /32. Uno hemos visto que es necesario para la ADSL empresarial y el otro /32 sería suficiente para el resto de servicios. En la figura puede verse la representación gráfica del ejemplo anterior, donde se ha dividido el prefijo /31 estimado como necesario entre los distintos servicios identificados. Se ve claramente cómo el servicio con mayores requisitos es el ADSL empresarial, que necesita un /32 completo. En la figura el 2001 DB9 /32. El siguiente servicio con más requisitos sería el Ethernet directo, que necesita un /34. En la figura el 2001 DB8 8000 /34. Y así sucesivamente. Este sería un ejemplo de división del prefijo por servicio. Supongamos que el ISP del ejemplo tiene una distribución geográfica como la mostrada en la figura, con dos ciudades grandes, siendo la mayor Ciudad Grande 1, además de varias ciudades, un centro de datos y una sede corporativa. Haciendo esta división por área geográfica, ajustando según las necesidades de cada una, quedaría una distribución como la mostrada en la figura. Este sería un ejemplo de distribución por área geográfica. El plan de numeración que hemos visto establece una distribución del espacio de direccionamiento de alto nivel. Un paso posterior es la asignación de prefijos y direcciones finales al usuario final, red o el uso que se haya previsto. Para todo esto, el plan de numeración y asignación final se recomienda utilizar alguna herramienta de gestión de direcciones, ya sea comercial, gratuita o de elaboración propia. Esto facilitará el trabajo y evitará cometer errores. Veremos a continuación cuatro formas de asignación de prefijos: consecutiva, distancia potencia de 2, método flexible y algoritmo de asignación rápida. La asignación consecutiva es la más simple. Consiste en ir asignando prefijos del pool disponible en orden creciente y de manera consecutiva. No se deja espacio entre prefijos asignados, por lo que no hay posibilidad de aumentar su tamaño posteriormente. Un ejemplo de esto es la asignación de prefijos /64 a las LANs. Aquí no hay problema porque no será necesario aumentarlos en el futuro. Otro método sencillo pero que permite aumentar el prefijo asignado a posteriori es el de distancia potencia de 2. Consiste en dejar prefijos libres, agregables o sumarizables entre los asignados. Se dejan prefijos libres contiguos en un número tal que sea potencia de 2, para que se puedan agregar bit a bit. Por ejemplo, de un prefijo 2001 DB8 1A00/40, a cada usuario se le asignará un /48. Por lo tanto, se pueden generar prefijos utilizando los 8 bits mostrados en rojo en la tabla. Hay 256 posibles prefijos. Si decidimos utilizar distancia 4, se asignará el prefijo con ID 1, el 2001 DB8 1A00/48. Se dejarían 3 libres y se asignaría a continuación el prefijo con ID 5, el 2001 DB8 1A04/48, y así sucesivamente. Otro método es el método flexible, definido en el RFC 3531, que define un método de asignación de prefijos llamado método flexible, que permite posponer al máximo la decisión de fijar el número de bits del prefijo a asignar. A grandes rasgos, lo que se hace es dividir la dirección en varias partes y dentro de cada parte se va cambiando los valores de los bits más alejados de los bordes de las partes. Siguiendo con el ejemplo de dividir el prefijo 2001 DB8 1A00/40 en prefijos /48, tendríamos que ir modificando los bits centrales de los 8 que hay entre el /40 y el /48. Los prefijos /48 se irían asignando en el orden mostrado, de forma que se pospone al máximo el fijar los bits cercanos al 40 y al 48. El algoritmo de asignación rápida se basa en ir cogiendo el punto medio de los valores posibles de los bits considerados. Si seguimos con el ejemplo ya visto de dividir el prefijo 2001 DB8 1A00/40 en prefijos /48, tendríamos los valores mostrados en la tabla.
Los prefijos serían asignando en el orden mostrado. Primero el 0 con id 1, luego el 255 con id 2 y así sucesivamente. Para entender mejor cómo funciona, veamos de manera gráfica cómo se seleccionan los valores de los 256 posibles con los 8 bits de los que disponemos. El primer valor será el 0, el menor posible. El segundo, el 255, el mayor posible. A partir de ahí se debe ir escogiendo el valor intermedio del mayor espacio disponible. En nuestro ejemplo sería el del medio del 0 y el 255. El 128. Y así sucesivamente. Gracias por su atención, hemos visto el vídeo sobre planes de numeración y con este vídeo finalizamos el módulo 3 de direccionamiento y planes de numeración.